¿Qué pensarías si te dijera que antes del glorioso regreso de Cristo, la maldad se hará tan común que apenas la notaremos? Y si te dijera que las señales ya están aquí, pero muchos eligen mirar hacia otro lado. El mundo no se está preparando para el retorno de Jesús. Se está sumergiendo en una oscuridad que ya fue anunciada. Abre tu corazón, porque cuando la verdad divina resuena, algo en tu interior se mueve. Lo que estás a punto de ver y escuchar no es una fantasía, no es una especulación y, mucho menos, una exageración. Es una advertencia clara. Antes de que el Hijo del Hombre regrese en majestad, 8 actitudes dominarán la tierra. Si no las identificas ahora, podrías estar caminando hacia un destino inesperado sin darte cuenta. A lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo nos ha revelado cada una de estas señales. En este video las exploraremos una por una. Descubrirás cómo operan, cómo seducen y cómo puedes prepararte para resistir. Este no es un mensaje para infundir miedo, sino un llamado urgente, un eco del cielo para que despiertes antes de que sea demasiado tarde. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede proteger tu vida, fortalecer tu fe y asegurar tu eternidad. Suscríbete ahora mismo. Deja tu comentario con la palabra despierta y comparte este video con alguien a quien ames. Prepárate, porque este viaje podría transformar para siempre tu manera de ver el mundo. Jesús no dejó lugar a dudas. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre el fin de los tiempos, habló con una claridad impactante. En Mateo 24 y Lucas 17 nos advirtió que antes de su regreso, el mundo se llenaría de conflictos, escasez, enfermedades y catástrofes naturales. Pero, ¿sabes cuál fue la primera señal que mencionó? El engaño. Tengan cuidado de que nadie los engañe, dijo, porque antes del caos vendrá la confusión. Vivimos en un mundo saturado de información. Noticias de guerras, desastres y corrupción inundan nuestras pantallas. Pero lo más peligroso no siempre es lo que se ve, sino lo que se ignora. ¿Será que estas señales ya están frente a nosotros y simplemente nos hemos acostumbrado? La rutina puede adormecer la urgencia. El Espíritu Santo sigue hablando, pero pocos están escuchando. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:27. Nada parecía fuera de lo normal. La vida seguía, los negocios continuaban, las agendas estaban llenas. ¿Te suena familiar? Esa es la trampa más grande, creer que porque todo parece estable, nada cambiará. Pero la Biblia no miente. Lucas 17 añade otro detalle. También sería como en los días de Lot, con personas comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Lucas 17:28. Hasta que cayó fuego del cielo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? No fue solo el pecado lo que provocó el juicio, fue la indiferencia, la falta de reverencia, la ausencia de arrepentimiento. ¿Acaso no es este el espíritu de nuestra generación? La humanidad ha normalizado lo que Dios condena, ha exaltado lo que Él rechaza, y cuanto más se aleja de la verdad, más cerca está el juicio. Las promesas de Dios son inquebrantables, pero también lo son sus advertencias. El Espíritu Santo está clamando en los corazones, despertando a quienes aún pueden escuchar. ¿Estás despierto o adormecido por el sistema? No se trata de asustarte, sino de prepararte. Jesús dio estas señales no para infundir temor, sino para encender la fe y la esperanza en quienes esperan su venida. Cada vez que observes el caos del mundo, recuerda, no es el final, es el principio del cumplimiento. Las profecías se están alineando y el cielo no guarda silencio. Algo grandioso se aproxima.
Este es el momento de mirar al cielo y examinar tu corazón. No ignores lo que fue escrito hace siglos en la Biblia. Todo lo que Jesús dijo está sucediendo. No es coincidencia, es cumplimiento. ¿Estás listo para comprender lo que viene? Entonces sigamos, porque lo que revelaremos a continuación puede sacudir tu espíritu y transformar tu perspectiva para siempre. El orgullo no es solo un pecado, es la raíz de todos los demás. Fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer del cielo. Él no quería adorar a Dios, quería ocupar su trono. Ese mismo espíritu sigue vivo hoy. Se manifiesta en corazones que se niegan a doblar la rodilla, en mentes que rechazan la verdad de la Biblia, en almas que creen no necesitar salvación. Vivimos en una era donde la autoexaltación es un estilo de vida. Redes sociales llenas de yo, discursos que niegan toda autoridad, corazones que se glorían de su independencia. Pero, ¿independencia de quién? De Dios. Y cuando el ser humano se coloca en el centro, inevitablemente desplaza al Creador. ¿No es eso lo que vemos cada día con más fuerza? El orgullo es sutil. No siempre grita, a veces susurra. Te hace sentir autosuficiente, capaz, incluso espiritual, pero lejos del Espíritu Santo. Te aleja de la oración, de la humildad, de la dependencia del cielo. Y cuando menos lo esperas, estás viviendo sin dirección divina, sin reverencia, sin propósito eterno. ¿Cuántos hoy están así sin siquiera notarlo? La Biblia nos advierte una y otra vez: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo cierra los cielos, impide la fe genuina, rompe la comunión. Y aún así es el pecado más celebrado por el mundo moderno, porque el sistema actual no te invita a rendirte a Jesús, te incita a creerte tu propio Dios. ¿Recuerdas la Torre de Babel? La humanidad unida bajo un solo propósito: alcanzar el cielo por sus propios medios. Una cultura que decía: no necesitamos a Dios, podemos hacerlo solos. Y Dios descendió no para felicitarlos, sino para confundirlos. ¿Será que hoy estamos reconstruyendo otra torre, una basada en ciencia sin sabiduría, poder sin justicia, religión sin verdad? El orgullo no se conforma con alejarte de Dios, quiere reemplazarlo. Te seduce con control, éxito, imagen, pero al final deja un vacío, porque fuimos creados para adorar, no para ser adorados. Y cuando el alma se desconecta del cielo, comienza a buscar gloria donde no hay salvación. ¿Estás buscando reconocimiento o rendición? Hoy es el momento de reflexionar. ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Hay áreas donde Dios ya no tiene acceso? No ignores esta advertencia. El Espíritu Santo no acusa, pero sí convence. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque lo que se construye sobre el orgullo un día será derribado por la verdad. La lujuria ya no se esconde. Hoy se pasea libremente en canciones, pantallas y redes sociales. Lo que antes causaba vergüenza, ahora genera aplausos. Y el alma, lentamente, va perdiendo la sensibilidad. No se trata solo de sexo. Se trata de un corazón que ya no distingue lo santo de lo profano. ¿Será que esta generación ha perdido la pureza que agrada a Dios? Romanos 1 nos lo advirtió con claridad. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles y fueron entregados a pasiones vergonzosas. Romanos 1, 23, 26. Esa no fue una caída accidental, fue una decisión. La humanidad eligió el placer antes que la obediencia, el deseo antes que la fe. Y cada vez que eso ocurre, el juicio no tarda en llegar. La Biblia no condena el deseo, condena el desorden. Dios creó la sexualidad, pero dentro de un marco de honra y pacto. Lo que el mundo ha hecho es arrancarla del altar y convertirla en espectáculo. Ya no se busca amor,
se busca consumo. Relaciones rápidas, cuerpos vacíos, corazones rotos. ¿Cuántos hoy cargan cicatrices que comenzaron con un sí fuera de tiempo? La lujuria no solo destruye por fuera, corrompe por dentro, endurece el corazón, apaga el Espíritu Santo, debilita la oración. Lo que comienza como curiosidad termina en esclavitud, y el alma que antes adoraba ahora se esconde, porque cuando la carne gobierna, el espíritu se apaga. ¿Estás alimentando tu alma o tu debilidad? Vivimos en una época donde la modestia es ridiculizada, ser casto es motivo de burla. Pero Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Y si el motivo por el que no sentimos su presencia es porque nuestro corazón está contaminado por lo que permitimos entrar? A veces, la batalla más difícil se libra en la intimidad. La lujuria te promete satisfacción, pero entrega vacío, te seduce con brillo, pero termina en oscuridad. Por eso no basta con huir de ella, es necesario correr hacia Jesús, porque solo el amor de Dios puede llenar los vacíos que el mundo explota. Y cuando experimentas ese amor, ya no quieres nada que lo opaque. Hoy es el día de elegir pureza, no por religión, sino por convicción, no por temor, sino por amor. Si estás luchando, no estás solo. El Espíritu Santo no vino a condenarte, vino a restaurarte, pero necesita acceso. ¿Estás dispuesto a rendirle incluso eso? Porque donde termina la lujuria, comienza la libertad. La avaricia ya no se ve como un pecado, se celebra como una virtud. Vivimos en una cultura que mide el éxito por lo que tienes, no por lo que eres. Pero Jesús fue claro: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Y muchos corazones hoy están enterrados en cuentas bancarias, marcas de lujo y ambiciones que no salvan ni satisfacen. El problema no es tener, es vivir para tener. El dinero no es el enemigo, pero el amor al dinero lo contamina todo. Familias rotas, traiciones, mentiras, todo en nombre de una mejor vida. Pero ¿cuál vida? La que brilla por fuera y se desmorona por dentro. La que presume bendición pero ha olvidado al dador de las promesas de Dios. La avaricia no comienza en la billetera, comienza en el corazón. Es el deseo constante de más. Más reconocimiento, más aplausos, más poder. Nunca es suficiente. Y mientras más acumulas, menos. Espacio queda para la fe, para el Espíritu Santo, para la oración sincera, porque donde reina la codicia, la salvación se vuelve una idea lejana. Jesús nos dejó una advertencia brutal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Y sin embargo, miles hoy están vendiendo su alma en cuotas, abandonando su propósito eterno por promociones temporales, cambiando su identidad en Cristo por la aprobación de un sistema vacío y agotador. El materialismo ha invadido incluso la fe. Hay quienes predican prosperidad, pero no mencionan cruz, ni arrepentimiento, ni obediencia. Una fe sin sacrificio, una Biblia editada para no incomodar. Pero el verdadero evangelio no se mide en dólares, se demuestra en frutos. ¿Y tú qué estás produciendo? Hay una diferencia entre administrar y adorar. Dios nos llama a ser buenos mayordomos, no esclavos del consumo. Y si tus decisiones financieras te alejan de Dios, entonces no son bendición, son distracción. Hoy más que nunca, se necesita discernimiento para no confundir riqueza con propósito, ni comodidad con llamado. La avaricia promete seguridad, pero solo Jesús da verdadera paz. La Biblia nos recuerda que todo lo que vemos pasará, pero lo que hacemos en obediencia a Dios permanece para siempre. ¿Dónde estás sembrando hoy? Porque cuando el cielo pese tu vida, no contará tus logros, contará tu fidelidad. Vivimos en una era donde la violencia ya no escandaliza, entretiene. Películas, videojuegos, noticieros y redes
sociales normalizan el dolor ajeno como si fuera parte del menú diario. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces reímos, compartimos o comentamos escenas de agresión sin siquiera reflexionar? El corazón se va endureciendo sin que lo notemos. Jesús dijo que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En aquellos tiempos, la violencia llenaba la tierra. Dios lo vio y le dolió. Hoy, esa misma violencia ha cambiado de forma, pero no de esencia. Ya no solo se golpea con puños, se destruye con palabras, se humilla con likes, se odia con indiferencia. La Biblia nos llama a ser pacificadores, pero el mundo exalta a los fuertes, a los vengativos, a los que no se dejan. Y esa mentalidad ha infiltrado incluso el corazón de muchos creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que te hirió en lugar de desear su fracaso? La fe no se prueba en el templo, se prueba en el conflicto. El entretenimiento sin filtro alimenta emociones sin control. Tenos que consumes moldea lo que toleras. Y cuando la violencia se convierte en parte del día a día, también se convierte en parte de ti. ¿Estás siendo transformado por el Espíritu Santo o programado por la cultura? Porque todo lo que siembras en el alma, un día dará fruto. Lo más peligroso no es la violencia explícita, es la que se esconde en el sarcasmo, en la envidia, en el desprecio disimulado. Jesús dijo que odiar en el corazón es tan grave como matar. Mateo 5:22. Y si tu forma de hablar, reaccionar o juzgar ya es violencia espiritual, ¿quién está hiriendo en silencio? Dios no cerró los ojos ante la violencia de los tiempos antiguos, y no lo hará ahora. Él es amor, sí, pero también es justo. Y cuando la sangre inocente clama desde la tierra, el cielo responde. ¿Estás sembrando compasión o indiferencia? ¿Eres luz o parte de la oscuridad que celebra el dolor como espectáculo? Hoy es tiempo de limpiar el corazón, de elegir contenido que edifica, palabras que sanan, actitudes que reflejan el carácter de Jesús. Porque ser cristiano no es cargar una Biblia, es vivir como Cristo. Y Cristo no vino a destruir, vino a salvar. Puedes decir lo mismo de lo que estás compartiendo con el mundo. Una de las señales más inquietantes de los últimos tiempos es esta. La mentira será aceptada como verdad y la verdad será tratada como odio. ¿Ya lo notaste? La Biblia lo predijo siglos atrás, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Timoteo 4:3. Ese tiempo ya llegó. Hoy se manipulan noticias, se maquillan valores y se reescriben principios. Lo bueno es llamado malo y lo malo se aplaude. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo la misma. El Espíritu Santo no se adapta al mundo. Nos llama a transformar el mundo con la verdad. ¿Estás dispuesto a defenderla aunque te cueste la aprobación? La mentira no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces se disfraza de tolerancia, de modernidad, de amor, pero no todo lo que suena bien viene de Dios. La verdad incomoda, pero también libera. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero, ¿cómo ser libre si ya no reconoces la mentira? En redes sociales la verdad se mide por popularidad, no por integridad. En la cultura se valora más lo emocional que lo espiritual, pero la fe no se construye sobre sensaciones, se sostiene en convicciones. Y cuando la mentira entra al corazón, contamina la fe, debilita la esperanza, anula la salvación. Estás discerniendo lo que consumes. Los falsos maestros ya no gritan desde los púlpitos, susurran desde pantallas, predican un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Un Jesús adaptado al gusto del público, pero ese no es el Jesús de la Biblia.
El verdadero confronta, limpia, redime. ¿Y tú estás siguiendo al verdadero o a una versión cómoda? La mentira no busca solo desinformar, busca destruir. El enemigo es padre de mentira, y su mayor arma no es el miedo, es el engaño. Por eso, más que nunca, necesitamos volver a la palabra. Ella es lámpara, escudo, espada. En un mundo de voces, su voz es la única que no confunde. ¿La estás escuchando? Hoy es el momento de abrir los ojos, de pedir al Espíritu Santo discernimiento, de amar la verdad, aunque duela, aunque seamos rechazados por ella. Porque en un mundo que vive de apariencias, el mayor acto de amor es decir la verdad. ¿Estás dispuesto a ser esa voz? Porque la mentira tiene fecha de caducidad, pero la verdad es eterna. Vivimos en una generación que no quiere límites. Toda forma de autoridad es vista como opresión, toda corrección como ataque. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Y el orden comienza con la honra. Honra a los padres, honra a las autoridades, honra a los líderes espirituales. ¿Qué pasa cuando se pierde esa honra? Romanos 1 lo explica con claridad. La desobediencia a los padres es una de las marcas del corazón que ha sido entregado a la corrupción. No es una simple rebeldía juvenil, es una señal del fin. Una generación que no escucha, que no se sujeta, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. ¿Te suena familiar? No se trata de obedecer ciegamente a todo. Se trata de entender que la autoridad es un principio espiritual. Si no podemos obedecer en la tierra, ¿cómo obedeceremos al cielo? El que no aprende a someterse jamás podrá liderar con sabiduría. Jesús mismo se sujetó al Padre, y aún así, muchos hoy lo quieren como Salvador, pero no como Señor. La cultura grita, nadie manda en mí. Pero el reino de Dios no funciona con anarquía, sino con obediencia, no con orgullo, sino con humildad. Y esa humildad se prueba en cómo respondemos a la corrección. ¿Te molestas cuando alguien te confronta con la verdad? ¿Rechazas la disciplina o la abrazas como parte del proceso? La rebelión no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, sutil, interior. Es ese espíritu que dice, yo sé más, yo tengo mi propio camino, yo no necesito cobertura. Pero la Biblia dice que el que se aparta busca su propio deseo, Proverbios 18:1, y lejos del cuerpo no hay protección, no hay consejo, no hay dirección. El Espíritu Santo guía, pero también corrige, no para humillarte, sino para elevarte, porque Dios solo puede confiar autoridad en aquellos que saben estar bajo autoridad. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces, aprende a escuchar, a rendirte, a confiar en que Él puede hablar incluso a través de personas imperfectas. Hoy es tiempo de examinar nuestro corazón. Hay orgullo disfrazado de independencia. Hay rebeldía disfrazada de autenticidad. Que esta generación no repita el error de Coré, que se rebeló contra Moisés y terminó enfrentando el juicio de Dios. Porque rebelarse contra lo que Dios estableció es rebelarse contra Dios mismo. No fue de golpe, fue lento, sutil, progresivo. Así comenzó el abandono de la fe, no con negaciones públicas, sino con corazones que dejaron de orar, con Biblias cerradas, con cultos convertidos en espectáculos. Hoy muchos aún van a la iglesia, pero ya no creen como antes. ¿Te has sentido así? Vacío, desconectado, sin fuego. La Biblia lo llama apostasía y no es un término lejano, es una realidad presente. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo advirtió que antes del regreso de Jesús vendría una gran apostasía. No se refería a los ateos, hablaba de aquellos que conocieron la verdad y la dejaron, de los que cambiaron la fe viva por una religión sin poder. Hoy abundan templos llenos y altares vacíos, cultos sin presencia, predicaciones sin cruz, corazones sin arrepentimiento.
La fe ha sido diluida para no incomodar, adaptada para no confrontar. Pero, ¿de qué sirve una fe que no transforma? ¿Qué clase de esperanza es esa que no exige rendición? El Espíritu Santo no vino para entretener, vino para santificar. Y donde no hay espacio para su fuego, reina la tibieza. Jesús lo dijo con firmeza en Apocalipsis 3. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. ¿Hay algo más fuerte que eso? Dios no tolera la indiferencia, Él busca corazones enteros, no mitades. El abandono de la fe no siempre es visible. A veces se esconde detrás del activismo, del servir sin intimidad, del saber sin obedecer. Puedes predicar y estar lejos, puedes cantar y estar seco, porque la fe no se demuestra con palabras, sino con frutos. ¿Qué está produciendo tu fe hoy? Jesús preguntó. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta sigue resonando en un mundo donde la opinión vale más que la escritura, donde se prefiere la emoción a la verdad. ¿Quedará alguien con el corazón encendido, con la lámpara llena, con los ojos en el cielo? Este es el momento de volver, de cerrar las puertas al ruido y abrir el alma a la voz de Dios, de llorar en lo secreto, de arrepentirse de la tibieza, de pedir fuego otra vez. La fe verdadera no se explica, se vive, y aunque el mundo la rechace, el cielo todavía busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Vivimos en un mundo donde decir la verdad es visto como intolerancia y aplaudir el error es considerado amor. Se ha invertido el diseño. El amor bíblico que corrige y salva ha sido reemplazado por una falsa tolerancia que permite todo, menos hablar de Jesús. ¿Por qué será que el nombre de Cristo incomoda tanto? Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden esconderse. Jesús dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. No por hacer mal, sino por ser fieles. El odio actual no se presenta con lanzas, sino con burlas, cancelaciones y silenciamiento. Y lo más peligroso es que viene disfrazado de paz, una paz que exige que calles tu fe para no incomodar. Pero, ¿de qué sirve una fe que se esconde? El amor de Dios no es una emoción blanda, es un acto poderoso que transforma, confronta, redime. Pero la cultura actual rechaza esa transformación, prefiere quedarse en la comodidad del pecado. Y todo aquel que se atreve a decir, esto no agrada a Dios, es acusado de odiar. ¿Te ha pasado? ¿Te han juzgado por defender la Biblia? En Juan 15, Jesús fue claro. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. No lo tomes personal, el conflicto no es contigo, es con la luz que cargas, porque cuando vives la verdad, expones la mentira de otros. Y muchos prefieren destruir al mensajero antes que enfrentar su propio vacío. Pero no te calles, tu voz importa. El odio disfrazado de tolerancia crea una generación que lo permite todo, menos la santidad, que aplaude lo que Dios condena, que exige inclusión, pero excluye la verdad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que incluso dentro de la iglesia, muchos han preferido agradar al mundo antes que ser fieles al cielo. La Biblia nos llama a hablar con amor, sí, pero también con verdad. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. No es uno u otro, es ambos. Amor que abraza y verdad que despierta, porque lo que no confrontas jamás cambiará. Hoy, más que nunca, el mundo necesita creyentes que no se vendan, que amen sin comprometer la palabra, que estén dispuestos a ser rechazados por la tierra, pero aprobados por el cielo. Porque la única tolerancia que transforma es la que no negocia su identidad. ¿Eres parte de esa generación? Jesús fue claro. Así será en los días del Hijo del Hombre como en los días de Lot.
Lucas 17:28. Pero ¿qué había en los días de Lot? Una ciudad llena de placeres, de indiferencia, de pecado abierto y celebrado. Sodoma no cayó por ignorancia, cayó por arrogancia. Vivían como si Dios no existiera. ¿Y no es eso lo que vemos hoy? En Sodoma, lo anormal se volvió costumbre, el pecado se institucionalizó. Y cuando alguien hablaba de justicia, era ridiculizado. Lot era justo, pero vivía rodeado de perversión. Su alma se angustiaba cada día, pero muchos se burlaban de su fe. ¿Te identificas? ¿Sientes que defender lo correcto te deja cada vez más solo? La historia de Sodoma no es solo una advertencia, es un espejo. Una generación que se alimenta de excesos, que desprecia la palabra, que celebra lo que Dios condena. Y lo más peligroso no es el pecado en sí, sino el silencio que lo permite, porque cuando la iglesia calla, el mundo grita su agenda sin oposición. Los ángeles que visitaron a Lot no encontraron una ciudad arrepentida, encontraron hombres cegados por sus deseos, literalmente cegados, Génesis 19. Y aún así no desistieron de su perversión. ¿Cuántos hoy viven así, ciegos, insistiendo en su camino, aunque todo a su alrededor ya se esté desmoronando? Pero Dios no ignora la injusticia. Aunque el juicio tarde, llega. El fuego cayó sobre Sodoma no porque Dios fuera cruel, sino porque la ciudad rechazó toda oportunidad de redención. La gracia tiene un límite, y ese límite es la soberbia. ¿Será que estamos acercándonos como humanidad a ese mismo punto? Lot fue advertido, se le dio tiempo para huir, pero su esposa miró atrás, porque aún amaba lo que debía dejar. ¿Y tú? ¿Hay algo en este sistema que todavía te seduce? Porque el llamado no es solo a salir físicamente, es a cortar los lazos espirituales. No puedes avanzar si tu corazón aún pertenece a Sodoma. Este es el tiempo de urgencia, de correr hacia Dios con todo el corazón, de advertir con amor pero sin temor, porque los días de Lot han regresado, pero aún hay tiempo de escapar. Y los que aman la venida de Jesús no miran atrás, miran al cielo, esperan con fe y viven con santidad. ¿Estás entre ellos? Una generación está creciendo sin Biblia, sin oración, sin reverencia a Dios. Se levantan como expertos en todo, pero ignorantes en lo eterno. Viven conectados al mundo, pero desconectados del cielo. ¿Dónde están los padres que siembran fe? ¿Dónde están los líderes que discipulan con verdad? Porque los hijos de la luz no nacen por accidente, se forman con intención. Isaías 5:20 lo profetizó con fuerza. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Te suena actual? Hoy se premia el sarcasmo, se viraliza la burla, se glorifica la rebeldía y mientras la oscuridad avanza, muchos se resignan. Pero el silencio no protege, expone, y los hijos están creciendo sin raíces espirituales, sin convicciones eternas. El sistema sabe lo que hace. Desde temprana edad, moldea mentes, escuelas que excluyen a Dios, plataformas que promueven confusión, entretenimientos que siembran desorden. No es casualidad, es una guerra por el alma de la próxima generación. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Muchos jóvenes buscan propósito, pero el mundo les ofrece distracción. Buscan identidad y reciben etiquetas. Buscan amor y encuentran vacío, porque sin Jesús todo se vuelve un laberinto. Y mientras tanto, el enemigo susurra: haz lo que quieras, no hay consecuencias, Dios es anticuado. Pero no hay mentira más peligrosa que la que suena dulce. No todos los que crecen en iglesias están creciendo en la fe. Algunos están ahí por costumbre, otros por presión. Pero el fuego del Espíritu Santo no se hereda, se enciende con intimidad, se aviva con obediencia, se alimenta con verdad. ¿Estás formando hijos de luz o entreteniendo futuros esclavos del sistema? Jesús dijo que somos sal y luz, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?
Mateo 5:13. Hoy más que nunca se necesitan padres que oren, líderes que enseñen, jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, porque los hijos de la tiniebla no descansan y los hijos del reino están dormidos. Este es un llamado a despertar, a sembrar intencionalmente, a predicar con urgencia, a formar una generación que ame la presencia de Dios más que la aprobación del mundo. Porque el futuro no está en las manos de la cultura, está en las manos de aquellos que se atreven a discipular con verdad. ¿Serás tú uno de ellos? No será una persecución con espadas, será un engaño con apariencia de luz. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán seducidos por señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9-11. No porque no conocían la verdad, sino porque no la amaron. Y ese es el mayor peligro, acostumbrarse tanto a lo falso que cuando venga lo verdadero ya no lo reconozcas. El anticristo no vendrá como un villano, vendrá como un salvador, hablando de paz, ofreciendo soluciones, conquistando multitudes, pero detrás de su carisma habrá tinieblas, porque su meta no será unir, será dividir, no edificará templos, los vaciará con mentiras. Y lo más inquietante es que muchos cristianos lo aplaudirán. El espíritu del engaño ya está activo. Se cuela en predicaciones sin cruz, en mensajes sin arrepentimiento, en iglesias llenas de gente pero vacías de Dios. Se presenta como nueva revelación, pero contradice la palabra. Promete libertad, pero encadena. ¿Cuántos están siendo seducidos por una fe cómoda, superficial, sin compromiso? El enemigo no necesita quitarte la Biblia, solo necesita convencerte de que no es relevante, que no importa cómo vivas, que todos los caminos llevan a Dios. Pero Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay múltiples puertas, no hay atajos. La salvación no es inclusiva, es exclusiva de quienes creen y obedecen a Cristo. El engaño no se combate con emoción, se derrota con discernimiento. El Espíritu Santo no solo da poder, da claridad. Él revela lo oculto, advierte lo peligroso, confirma lo eterno. Pero si no lo escuchas, terminas siguiendo voces equivocadas. ¿Estás afilando tu oído espiritual o solo te dejas llevar por lo que te gusta oír? La profecía dice que vendrá una operación de error, que Dios permitirá que muchos crean la mentira por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:10-11. Eso es fuerte. No se trata solo de ser engañado, se trata de haber preferido el error. ¿Estás seguro de que estás caminando en la verdad? Hoy es el día de volver a las Escrituras, de orar por discernimiento, de pedir al Espíritu Santo que revele lo oculto y fortalezca tu fe. Porque los últimos tiempos no serán oscuros por falta de milagros, sino por abundancia de falsedad. Y solo los que aman la verdad por encima de su comodidad permanecerán firmes hasta el fin. La pregunta no es dónde está el mundo, es dónde está la iglesia. En medio de tanta oscuridad, confusión y pecado, la voz profética parece haberse apagado. Muchas congregaciones han cambiado la intercesión por entretenimiento, la santidad por relevancia cultural, pero la Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Estamos cumpliendo ese rol? Jesús no murió para formar clubes sociales. Murió para levantar una iglesia viva, santa, poderosa, llena del Espíritu Santo. Pero en muchos lugares su presencia ha sido reemplazada por programas, las lágrimas por risas, el quebranto por aplausos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y quién tendrá el valor de volver al altar? El llamado sigue siendo el mismo: ser luz. No luz que se mezcla, sino luz que incomoda, que brilla, que señala el camino. La iglesia no está para agradar al mundo, está para preparar el camino del Rey.
Y ese camino no es ancho, es estrecho, no es popular, es sagrado. ¿Estamos predicando ese camino? Las vírgenes prudentes tenían aceite, las insensatas apariencia. Mateo 25. Ambas esperaban al esposo, pero solo unas estaban listas. Hoy, muchas iglesias cantan sobre su venida, pero no viven como si Él fuera a venir. ¿Dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde están los cultos que no dependen del reloj, sino del Espíritu? El remanente no es el más grande, es el más fiel. Siempre ha habido un pueblo dentro del pueblo, un grupo que no se dobla ante Baal, que no vende su mensaje, que no se mezcla. Y aunque no tengan reflectores ni fama, el cielo los respalda, porque Dios no busca multitudes, busca entrega total, genuina, diaria. Esta es la hora de despertar, de limpiar el templo, de volver a la oración, de llorar entre el altar y el atrio, porque mientras el mundo se sumerge en tinieblas, la iglesia debería estar ardiendo, no escondida, no tibia, no confundida. ¿Estás siendo parte del cuerpo o solo parte de la asistencia? Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. El Espíritu Santo te está llamando a posicionarte, a ser parte de los que vigilan, interceden, predican y resisten. Porque Jesús viene y su novia debe estar preparada. Y la iglesia preparada no es la que canta más fuerte, es la que vive más consagrada. Todo esto no es un cuento, es un reloj profético. Cada señal, cada guerra, cada terremoto, cada caída espiritual son ecos de una verdad que se acerca. Jesús volverá, y cuando suene la última trompeta no habrá más advertencias, no habrá más tiempo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Eso no es simbólico, es inminente. Muchos han perdido la urgencia, viven como si tuvieran toda la eternidad para decidir, para cambiar, para buscar. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Mateo 24:44. ¿Y si fuera esta noche? ¿Y si hoy fuera el último culto, la última prédica, la última oportunidad? No habrá anuncios en las noticias, no habrá trending topic, solo un sonido y todo cambiará. Los muertos en Cristo resucitarán, los vivos serán transformados y los que no creyeron quedarán atrás. Este no es un mensaje de terror, es de esperanza, pero solo para los que están preparados. ¿Estás entre ellos? Mientras algunos llorarán de pánico, otros gritarán de gozo. No por religiosidad, sino porque vivieron esperando, porque entendieron que cada día era un ensayo para ese encuentro, porque eligieron consagrarse aunque el mundo los señalara, porque creyeron en las promesas de Dios más que en las ofertas del sistema. La trompeta marcará el fin del tiempo y el inicio de la eternidad. Lo que parecía eterno en la tierra se esfumará. Las posesiones, los títulos, los seguidores, nada de eso cruzará el umbral. Pero la fe, la obediencia, la esperanza, esas sí pasarán. Y el Espíritu Santo, que hoy nos guía, será quien selle a los redimidos. ¿Puedes escucharlo? El cielo ya está alineado, las señales se han cumplido, la historia se está cerrando. Y aunque el mundo siga burlándose, el reloj del reino avanza. No vivas como si nada fuera a pasar, porque pronto todo cambiará, y lo único que importará es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy es el día de alinear tu vida al sonido del cielo, de vivir esperando, adorando, anunciando, porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo para excusas, solo habrá eternidad, y los que aman su venida no temen ese día, lo anhelan. ¿Eres uno de ellos? La puerta no siempre estará abierta, aunque suene duro, es verdad. Jesús mismo lo enseñó en la parábola de las vírgenes. Unas estaban listas, otras no. Y cuando vino el esposo, las que no tenían aceite llegaron.
Tarde, Mateo 25:10. Golpearon la puerta, rogaron, pero ya era demasiado tarde. ¿Y si esa escena se repitiera hoy? Muchos viven bajo la ilusión de que siempre habrá otra oportunidad, que pueden arreglarse más adelante. Pero el reino no funciona con postergaciones, funciona con rendición. Y cada vez que se rechaza la voz del Espíritu Santo, el corazón se endurece un poco más, hasta que llega un punto donde ya no se siente nada. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba. Nada parecía anormal hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Y cuando las aguas subieron, todos corrieron al arca, pero la puerta ya estaba cerrada. No por crueldad divina, sino por justicia, porque Dios advirtió, insistió, esperó, pero ellos no escucharon. El juicio no será sorpresa para quien vigila, pero sí lo será para quien vive distraído. Jesús dijo: «Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan». Mateo 24:44. Y cuando eso ocurra, no importará cuánto sabías, sino cuánto obedeciste. No se trata de información, sino de transformación. Habrá llanto, habrá lamento, no por injusticia, sino por oportunidad perdida. ¿Puedes imaginar ese momento? Personas corriendo hacia templos vacíos, buscando Biblias llenas de polvo, recordando predicaciones que antes ignoraron. El eco de lo que rechazaron será su condena, no por falta de gracia, sino por desprecio a ella. Dios es paciente, pero también es justo. Él extiende su mano, pero no la forzará. Él llama, pero no obligará. Y si eliges vivir sin Él, también tendrás que morir sin Él. Por eso, este no es un mensaje más. Es un llamado urgente, porque hay un día llamado demasiado tarde, y tú no sabes si está más cerca de lo que imaginas. Hoy la puerta sigue abierta. Hoy el Espíritu Santo aún convence. Hoy puedes volver, pero mañana puede ser historia. ¿Realmente quieres correr ese riesgo? Porque cuando Cristo regrese, el tiempo se detendrá y la eternidad comenzará. Y en ese momento, solo habrá dos destinos. ¿A cuál de ellos estás caminando? 8 actitudes, 8 señales de un mundo que se aleja cada vez más de Dios. Orgullo, lujuria, avaricia, violencia, mentira, rebelión, abandono de la fe, odio disfrazado de tolerancia. No son simples errores, son síntomas de una generación que ya no reverencia. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás escuchando esto porque Dios aún te está llamando. ¿Cuál de estas actitudes ya ha tocado tu vida? ¿Cuál ha intentado apagar tu fuego, distraerte de tu propósito, endurecer tu corazón? Este no es un mensaje para señalar, es una invitación a despertar, porque aunque la oscuridad aumente, la luz de Cristo aún brilla para todo el que cree, y la salvación sigue siendo real para todo el que se rinde. Hoy, el Espíritu Santo te hace una pregunta directa: ¿estás listo? No para religiosidad, no para un cambio superficial, sino para una transformación radical. Porque seguir a Jesús no es una opción cómoda, es una decisión eterna. Y cuanto más tardes en hacerlo, más cerca estarás del punto sin retorno. Este es el momento de rendirte, de entregar lo oculto, de apagar las voces del sistema y volver a escuchar la voz del cielo. Abre tu Biblia, dobla tus rodillas, vuelve al primer amor, porque Jesús no quiere multitudes tibias, quiere corazones encendidos, y si todavía sientes su llamado, es porque todavía hay esperanza. Llamada a la acción final visual y sonora. Suscríbete a este canal. Comenta qué parte más impactó tu corazón y comparte este video con alguien que necesita despertar. Aquí hablamos de la Biblia, sin filtros, sin miedo, con verdad y con fe. Porque creemos en la esperanza que solo Cristo ofrece, en las promesas de Dios, en el poder de la oración y en la guía del Espíritu Santo. No te quedes en silencio, no dejes que este mensaje se pierda.
Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí publicamos contenido que confronta, transforma y prepara tu alma para lo eterno. Y para terminar, una palabra que fortalece. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Nos vemos en el próximo video.